Bienvenido, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidas una noche más a Pasame la Lupa. Hoy con un frío atroz. Igual me estoy cagando de calor acá adentro. Sí, Quiero acá adentro decirlo. estamos bien, Está como estamos un con poco. ambiente climatizado, ¿no? Como ponen en los locales ahí afuera en el cartelito, ambiente climatizado, así estamos acá. Está bueno el ambiente climatizado en invierno, bueno. pero me cago de frío. Está bueno, está bueno. Hoy les traemos un caso de Tengo lo el más lente sucio. interesante, un caso icónico, un caso muy copado. Muy nombrado. Muy nombrado, poco pero conocido. Poco conocido. Ahí va, muy nombrado, poco conocido en profundidad. Yo no lo tenía, la Yo verdad. tampoco. O sea, lo O sea, había de visto, nombre sí. obvio. Y todos Igual, no somos los escuchamos. misteriosos, el nombre está acá. Sí, el nombre está en el título acá abajo. Nosotros, pero ¿de bueno. qué hablaremos hoy? ¿De qué hablaremos hoy? ¿Cuál será Por el Dios, caso? ¿cuál será el caso? Pero bueno, ¿qué tal? ¿Ustedes cómo están? Bien, nerviosa como todos los miércoles. Como todos los miércoles. Pero Yo saben que el otro costumbre. día me puse a ver nuestro último capítulo, que no me acuerdo ni de qué hablamos ya, pero me puse a verlo. Ay, no me acuerdo de qué era. Ay, no me acuerdo yo tampoco. Para estas cosas tengo mala memoria. No, si es que hacemos tanto. Bueno, cuestión. Es mucha información, amiga. Estaba viéndolo y como empecé a leer y después a reaccionar, dije, bueno, lo podría hacer así porque Padre Ese. Gracia, ahí va. que tenía muchas como cosas muy políticas y nombres con cosas que no me quedan en la cabeza. Y Claro. lo leí y no quedó tan mal. Y dije, bueno, lo puedo leer, pero ponerle de mí. Claro, No solo leerlo tipo... exactamente. Es un buen condimento el. ¿Qué tan quieto te puedes quedar? El comentario. Se quedan requietos. Vos, Melu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, todo bien. La verdad, igual me pasa lo mismo con este caso. Siento que es un caso que todo el mundo lo conoce por nombre, pero yo pensé toda la vida que era una película nada más. O sea, no pasaba de una película. De hecho, mis viejos, hoy cuando elegimos que íbamos a hacer este caso, también nos dijeron, es tipo un caso de verdad. Es un esto caso real. pensé Todos que... pensaron que era por la peli. Claro, que era por la peli. Yo me enteré hoy que había una película. ¿En serio? Yo- Pensaste al revés. Claro, vos fue al revés, No, o sea, exactamente. yo sabía que estaba el caso, para que dejé el celular con Por sonido. eso. Pero no sabía que había una película. Claro, al revés. Entré al Como revés ellos. de ustedes. Increíble. Pero no conocía nada de lo que había. O sea, supuse que destripaba gente. Claro, Porque se llama Jack el Destripador. claro. Pero no sabía qué había hecho, ni a quiénes, ni cuántos, ni bla bla bla. Claro, es una larga historia, pero muy interesante de contar, que la verdad que nos gustó mucho investigar. Nos Estuvo gustó muy mucho bueno. porque hay Una wiki. una Hay Wikipedia una de wiki. Jack the Ripper. Una O sea, página que la super recomendamos porque tiene fuentes oficiales, tiene toda la bibliografía, está explicada ahí, la recomendamos un montón. fue difícil igual Sí, achicarlo a lo que hablamos nosotros porque era... era muchísima la O sea, información. de cada Era víctima había, no sé, completamente explícito 5 todo. páginas de explicación. Era un Literal, montón. literal. Te contaban toda la vida de todas las víctimas, o sea, Que me tremendo. parece perfecto, pero nosotros íbamos a estar 3 Obvio. días acá hablando. No, aparte vamos a contarlo de una manera quizás un poco más anecdótica, la vida de estas mujeres, porque también... Muy cruel todo. Son muchas. Pero bueno, antes de arrancar, ¿les parece si hago el disclaimer? Me parece Eh, bien. Tengo el anteojo, no veo. Como de costumbre, tratamos estos casos con el mayor de los respetos y el mayor de los profesionalismos. Pedimos disculpas si decimos algún nombre mal, algún dato es erróneo. Hacemos un acto de fe de ratas, así que nada, sepan disculpar si hay algún error en la información. Creemos igual que en este caso no hay mucha información a equivocarse, porque al ser un caso tan antiguo hay menos información dando vueltas, lógicamente, entonces menos... Y aparte está la wiki de Jack the Ripper. Claro, y es menos confuso el tema de recabar la información. Así que nada, pedimos disculpas por adelantado, no pretendemos faltarle el respeto a nadie, simplemente venimos a traer esta historia. Así que bien, sin mucho más que agregar, pasame la lupa. Vamos a hacer Y esa acá esperamos que transición. pase la lupa. Y esperamos que pase la lupa. Y todos los miércoles va a pasar lo mismo. Exactamente. Pero bueno, arrancamos con el caso del día de hoy. Bueno, como dice el título, es Jack el Destripador, Jack the Ripper, como se lo conoce en Inglaterra, como se lo conoce originalmente. Es uno de los casos más icónicos, creo yo, de la historia de la criminología a nivel Es mundial. que por eso todo el mundo lo escuchó, Sí. pero nadie sabe qué pasó. Claro, nadie sabe. Solo nosotros, así que quédate y escuchalo. Quédate si querés averiguar qué pasó. Nada, este no fue el primer asesino en serie, ni mucho menos, pero fue el primero que apareció en una metrópolis que se estaba formando, ¿no? Que ya estaba muy poblada, sobre todo que en una época que, como vamos a ver, no había tantos medios de comunicación, pero que la prensa estaba ganando notoriedad, estaba ganando peso en la sociedad,
Y bueno, justamente fue uno de los casos que más llamó la atención, capturó la atención de todas las prensas de la zona, justamente porque, bueno, era algo inconfundible. Me parece terrible este caso. Sí. Lo vamos a repetir a lo largo de todo el stream. Porque me parece terrible. Para este caso nos tenemos que situar en 1888 en Inglaterra, para ser más precisos en Whitechapel, Londres. Me encanta pronunciar el Whitechapel. Sí. Una vez que aprendí a hacerlo, es como que me divierte. Este barrio se ganó la fama de ser el hogar de los sectores más marginados de la sociedad. Se decía que ahí vivían únicamente personas criminales o inmorales. Los barrios estaban sobrepoblados con gente de bajos recursos. Claro. Había demasiada gente. Era grande el lugar igual, pero había mucha gente para lo que era. Claro, concentrada en un mismo lugar. Pasó algo parecido a como pasó en una época acá en Argentina, que alrededor del año 1882, un poquito antes de donde nos estamos situando nosotros, Londres se había vuelto como la capital de la esperanza. Era la metrópolis en la cual la gente iba a buscar trabajo, a buscar mejores condiciones, a buscar... Era como que te salvabas la vida si ibas ahí. Claro, era la tierra de las oportunidades, como en algún momento también fue Estados Unidos. Pero bueno, obviamente la sobrepoblación fue tal que ya no había trabajo para tanta gente que vivía ahí. O sea, realmente era un verdadero problema. Y bueno, esta cantidad de personas en un mismo lugar y la falta de trabajo fue lo que disparó las tasas de criminalidad, de prostitución y de un montón de otras actividades ilegales en la época. En Whitechapel había 62 burdeles y aproximadamente 1.200 mujeres trabajando en ellos. También abrieron muchos bares con los tragos muy baratos. Eso quería decir que la gente tenía poca plata y le alcanzaba más para un trago que para comprarse comida, entonces se emborrachaban mucho. Como vamos a ver a lo largo de todo el caso, estaba lleno de personas alcohólicas. Pero mal. En esa época, muy lleno, era muy común. La gente desarrolló una adicción al alcohol porque era lo único que podían pagar literalmente, y así de la mano del alcoholismo viene la violencia, porque sí. Siempre pasa lo mismo, resultando en abusos sexuales y asesinatos. Claro. O sea, por todos lados, todo el tiempo. Se dispararon las tasas de criminalidad un montón, empezaron a aparecer criminales, empezaron a aparecer asesinos, y la realidad es que también en la época no había tantas herramientas como hoy en día, entonces lógicamente era mucho más complicado. Pero bueno, ya para abril de 1888 los hallazgos que tenía la policía en aquella época empezaron a empeorar. Vamos a comenzar con Emma Elizabeth Smith, que tenía 45 años, era viuda y tenía 2 hijos, los cuales decidieron cortar relación con ella. No tenían muy buena relación y ella se mudó a Whitechapel. Tenía una rutina muy establecida, marcada, que nunca se salía de ella. Que bueno, consistía en salir de su alojamiento entre las 6 y las 7 de la tarde, practicaba su oficio de prostitución por la noche y regresaba por la madrugada de nuevo al hospedaje, ¿no? Hasta que el 3 de abril de 1888 salió en busca de trabajo. Emma abandonó la posada para irse a una de las tabernas más cercanas, se instaló allí a beber y después salió a buscar clientes. En la madrugada, una colega la vio hablando con un hombre con ropa oscura, pero no le pareció preocupante y se fue. Emma volvió a la posada con la cara ensangrentada, tenía una oreja cortada y caminaba tambaleándose. La dueña de la posada la vio y le insistió para llevarla a un hospital, a lo que ella se negó varias veces hasta que la dueña la insistió tanto que logró llevarla a un hospital. Claro, la terminaron llevando al Royal London Hospital, que estaba más o menos a unos 15 minutos de donde estaba el alojamiento, donde fue atendida por el doctor George Haslip, quien determinó que además de los cortes que ya eran visibles y de las heridas que tenía a nivel superficial, Emma había sido sometida por un objeto contundente. ¿A qué nos referimos con esto? A que quien quiera que fuera el agresor le había introducido a través de su vagina un objeto con tal violencia que le rompió lo que se llama peritoneo, que es básicamente un tejido que recubre la pared abdominal y gran parte de los órganos en el abdomen, en la zona abdominal. Y bueno, Emma contó que cuando su amiga se fue a la 1 de la mañana, ella también decidió salir en ese momento y se le acercó un grupo de hombres que, bueno, por supuesto fueron quienes la acorralaron, abusaron de ella y posteriormente la atacaron con un arma que ella no pudo identificar, es decir, no pudo decir con qué la atacaron. Qué horror. Horrible, la verdad. A las horas entró en coma por una peritonitis grave que terminaría quitándole la vida la mañana del 4 de abril.
Emma fue el inicio de los homicidios de Whitechapel, una serie de asesinatos muy reconocidos de la época. No se sabe igualmente si fue víctima de Jack, se dice que sí por la bestialidad con la que trataron su cuerpo, ¿no? Pero no se sabe, ¿cómo se dice? Precisamente, confirmado claro. Que fue víctima de Jack. Claro, además vamos a ver que Jack tenía una insignia un modus operandi muy marcado. Muy marcado. Pero bueno, uno de los primeros casos vinculados a Jack es el de Martha Tabram, o Tabram, la verdad es que no sé bien la pronunciación, que era una mujer alcohólica que ya estaba hundida en su propia miseria. El 6 de agosto ella decidió salir a la calle en busca de clientes, recordemos también una mujer que se prostituía, y bueno, llovía terriblemente, pero salió de todos modos, decidió salir a buscar a ver cómo podía hacer dinero, y lo próximo que se supo de ella fue que encontraron su cuerpo sin vida en las escaleras de George Yard con 39 puñaladas. Aunque le faltaban detalles para coincidir con el resto de las víctimas de Jack el Destripador, fue una de las primeras que fue teorizada como que fue una víctima, ¿no? de este asesino. Quizás ya metiéndome un poco más en juicio personal, antes de que él desarrollara su modus operandi o su gusto por lo que después se lo apodó. Pero nada, es algo que es curioso, ¿no? Como la vinculación. Posiblemente muchas de las que dicen que podrían haber sido víctimas de él lo fueron, pero como era antes de lo que después terminó dándole el nombre, claro, no las cuentan como oficiales. De hecho hay algunas víctimas que son de 1870 y pico y llegan a estirarse algunas hasta 1890 y algo, creo. Pero bueno, estas son obviamente extraoficiales dentro de las que son confirmadas. Las oficiales son 5. Son 5. Que las vamos a decir a continuación. La primera fue Mary Ann Nichols, ¿se dice? Sí, le decían Polly. Mary nació el 26 de agosto de 1845, era la segunda hija de 3 hermanos. En su adolescencia tuvo un romance con Thomas Stuart Drew, con quien terminó en 1863 al conocer a William Nichols, hombre que se dedicaba a la imprenta. A un año de conocerse, decidieron casarse el 16 de enero de 1864. Como dijimos antes, sus biografías están muy recortadas porque era demasiada información. Sí, aparte mudanzas a morir. Se mudaron cada uno como, no sé, más de 10 veces. Más de 10 veces, 100%, porque iban entre distintos hospedajes. Era un chorizo de información que no se iba a entender nada y quisimos traer como más... más concreto. La parte dura. Claro, y no solo eso, sino también la parte que en este caso era más relevante para el caso, ¿no? Porque había mucha información que era accesoria, que no modificaba nada. Pero bueno, Mary y William tuvieron 5 hijos y en 1875 se mudaron al sur de Londres. Ella se enteró que su esposo la engañaba y él decidió abandonarla e irse a vivir con su amante. Claro, en ese momento, Mary entró en una desesperación, obviamente sumado al alcoholismo que también tenía. Quedó a cargo de sus 5 hijos. Lo mal visto que era separarse en esa época. Sí, total. Y tener hijos, o sea, cuidarlos sola. Claro, sí, una madre soltera en aquella época era algo muy mal visto. Y bueno, no por mucho tiempo los tuvo, porque al siguiente año se terminó divorciando de William y dejó a 4 de sus 5 hijos a cargo de él, y el otro hijo lo dejó con su abuelo, ¿bien? O sea, con el abuelo del hijo. Ella recayó, como contábamos, en el alcohol, todavía peor, en la prostitución, compartía una habitación con otra mujer en el hospedaje Lambeth, que estuvieron ahí juntas compartiendo esa habitación hasta el 23 de agosto, que fue cuando la echaron a ella, porque también daba muchos problemas y demás. Y bueno, alrededor de las 3:30 de la madrugada, un hombre estaba manejando por Bucks Row cuando a lo lejos vio algo tirado en el piso y se acercó para ver qué era. Bien, al mismo tiempo otro hombre que estaba transitando la vía pública en ese momento se acercó a ver qué pasaba, porque no era común ver a alguien frenarse, bajar del carruaje y demás, ir a ver. Entonces, de curioso se acercó y juntos descubrieron que esa cosa que no de lejos no se veía sabían, como una lona tirada. Claro, era como una especie de lona y no terminaban de identificar qué era. Y claro, cuando se acercaron se dieron cuenta de que era el cuerpo de una mujer. Así que decidieron alertar al primer policía que encontraron. Y bueno, cuando llegó el policía, constató que la mujer estaba boca arriba, que estaba golpeada, que tenía los ojos abiertos y que tenía heridas en la garganta y en el abdomen.
Recordemos que en esa época todavía no había autopsias como las hay hoy en día porque no tenían los conocimientos necesarios para hacerlas y las autopsias de ese momento las hacían los médicos cirujanos. Llamaron al médico, que no me acuerdo el nombre y no lo puse, pero bueno, llamaron a un médico, el cual llegó a las 4 de la mañana y dijo que la mujer estaba muerta hace media hora. Según el informe tenía 2 cortes profundos en la garganta y en el abdomen tenía una herida aún más profunda hecha en forma de zigzag con 4 cortes en el lado derecho del torso. Estimaban que el cuchillo tenía entre 15 y 20 centímetros de largo y que la mujer no había sido asesinada allí, ya que alrededor de ella no tenía la cantidad de sangre correspondiente a las heridas que tenía. Claro. Descubrieron la identidad de la mujer gracias a sus enaguas. Ahora se lo va a explicar. Sí, las enaguas eran como una especie de ropa interior, como una pollera que se usaba debajo de toda la ropa que se usaba encima, que en esa época se usaba mucha ropa, entonces bueno, básicamente... Era como que tenías la ropa interior, la enagua, que siempre tenía tu nombre bordado, era como que todas las mujeres lo tenían, y arriba la pollera como que se veía. Claro. Y nada, como dije recién, tenía su nombre bordado, así que descubrieron su nombre por sus enaguas. Exactamente. Ahora, bueno, quería hacer una breve lectura de una carta que mandó en ese momento Jack a la policía, que fue de hecho la primera carta que recibió la policía por parte de Jack, firmada a nombre de Jack el Destripador, que es un grupo de cartas que se llaman Querido Señor, porque todas comenzaban de esa manera. Querido jefe, creo que era. Bueno, acá dice: querido señor, deseo entregarme, tengo pesadillas todas las noches y me siento miserable. Yo soy quien cometió todos los asesinatos de los últimos 6 meses. Soy un asesino de prostitutas. Encontré a la mujer que quería en Chapman y le hice lo que ustedes llaman descuartizarla. Este es el cuchillo con el que cometí los asesinatos. Y junto a esa carta había mandado el cuchillo. Pero bueno, esto se supo un tiempo después. Ahora vamos, esperen. Pero bueno, ahora vamos a proseguir con la segunda víctima, que fue, bueno, transcurrió en las primeras horas de la mañana del 8 de septiembre. En este caso, John Davis, que era un señor mayor que vivía en el número 29 de la calle Hambury, se levantó y, como de costumbre, se levantó poco antes de las 6 de la mañana, se tomó un té y en un momento decidió salir al patio para tomar un poco el aire y se encontró con que estaba en su patio el cuerpo de una mujer. ¿Te imaginas levantarte un día, tomarte un té, tranqui, abrir la puerta, voy a tomar aire y que haya una mujer completamente destrozada en el patio de tu casa? Eso te iba a decir, que no fue que la encontró solo muerta, la encontró en muy mal estado. Estaba con la pollera levantada hasta su ropa interior, un pañuelo atado fuertemente en su garganta y estaba completamente llena de sangre, estaba mutilada la joven. John salió a la calle en busca de ayuda, se cruzó con 2 hombres que lo ayudaron a buscar un policía, alertaron a la policía y cuando la policía fue a la casa de John, llamaron a otro doctor cirujano para que constatara y diera su opinión con respecto al cuerpo y determinó que la causa de muerte era muy similar a la de Mary. O sea, tenía todo el abdomen mutilado básicamente y las heridas eran muy similares, el tipo de corte era muy parecido. El zigzag que hacía. Sí. Al lado del cuerpo encontraron 2 píldoras, un sobre roto, un peine y un pedazo de tela. Annie fue abierta con incisiones muy precisas, sus órganos fueron completamente maniobrados de forma macabra, sus intestinos fueron estirados sobre el cuerpo y habían sido apoyados sobre uno de sus hombros, mientras que su útero había sido completamente arrancado del cuerpo y no lo encontraron. Uh-huh. O sea, la persona que hizo esto se llevó el útero de la persona. Imagínate cómo tenés que abrir un cuerpo para sacar todos los intestinos para afuera y colgárselos en el hombro. Sí, no, es terrible. O sea, estás completamente loco. Sí, y aparte que no solo tenés que estar loco, sino que tenés que saber qué es lo que estás haciendo. Es que lo que decían en esa época, que él sabía de, no sé si de medicina, pero se había averiguado algo, porque si no, vos no sé si sabes abrir un cuerpo porque sí. Una de las teorías era que era carnicero y que por eso sabía cortar la carne y en dónde cortar y de qué manera cortar para poder extraer. Aparte sacó el útero, o sea, sabía lo que se llevaba. Sabía lo que se estaba llevando. Yo si me mostrás un cuerpo, perdón, no quiero sonar inútil, ¿no? Pero no sé qué es cada cosa. No, obvio. Aparte no se entiende nada. Sobre todo en la vida real, si lo ves en un libro es una cosa. Por eso, en un libro se ve porque tiene colorcito, dibujito, pero si abrís un cuerpo real, una lo persona que no estudió medicina no sabe. No. Y bueno, evidentemente esta persona sí. Entonces, bueno, claramente habla de que había un grado no solo de enfermedad con respecto a querer matar a una persona, sino que había premeditación y había un estudio previo al asesinato. Pero bueno, empezaron a preguntar por la zona si alguien la conocía.
A lo que 2 hombres dijeron que la vieron a la 1:50 de la madrugada. El chico dijo que quería pasar la noche con ella, pero que no le había alcanzado el dinero. Y que sí recordaba su nombre, que era Annie Chapman. Ella tenía 47 años y era adicta al alcohol, como el resto de las víctimas, y estaba divorciada también. Luego de estos 2 asesinatos llegó una carta a la comisaría, la misma la recibieron el 27 de septiembre de 1888. Inicialmente se creyó que era solo una broma, pero luego los policías empezaron a creer que era real. En esta primera carta menciona el nombre de Jack the Ripper, o sea, Jack el Destripador. El Destripador. Tenía un estilo burlón, hablaba de cortar orejas y prometía más asesinatos. Porque Sí. encima no es que solo mandaba una carta tipo fui yo, mandaba cosas demostrando que era él. Sí, era terrible. Ya lo veremos. Sí. El 1 de octubre de 1888 se hizo pública una nueva carta mencionando directamente el doble asesinato de Elizabeth Stride y Catherine Eddowes, ocurrido el 30 de septiembre, firmada otra vez por Jack el Destripador, Jack the Ripper. Luego de que los policías leyeran esta carta, llegó la noticia a la comisaría de que habían encontrado a otra mujer muerta. Elizabeth Stride tenía 44 años, era prostituta desde sus 20 años, se había casado con un hombre, pero en 1878 se había divorciado. Trabajó de costurera, pero no le alcanzaba el dinero, así que volvió a ser prostituta. El 30 de septiembre ella fue a Queen's Head Pub, donde estuvo media hora, luego volvió a su casa y a las 7:30 de la tarde se fue nuevamente. Más tarde, obreros la vieron en otro bar con un hombre vestido de luto, todo su traje era negro y tenía un gorro tipo hongo. Ellos se acercaron a advertirle sobre este hombre, pero ella no le dio importancia. En Claro. ese momento a Jack le decían mandil de cuero, Claro, la prensa lo había nombrado así. como mandil de cuero. Claro, y ellos, Mira, bueno, le dijeron, che, Que tengan cuidado y ella... encaja con la descripción de mandil de cuero, ojo. Y bueno, la muchacha lamentablemente no le prestó atención, no le dio mayor importancia. Y pasadas las 23:30 la pareja fue vista abandonando el bar, saliendo del bar. Y varias personas las vieron en el camino, incluso hasta las vieron comprando uvas mientras se besaban, que era algo común en aquella época. Y entre las 00:35 y la 1 de la mañana los vieron por última vez. Un hombre que salía de trabajar se subió a su carruaje y en un momento su caballo se quedó quieto, cosa que al hombre lo extrañó, así que se bajó y vio a una mujer muerta tirada en el piso. La mujer acababa de ser asesinada, la sangre todavía brotaba del cuello, lo que impactó al hombre y empezó a gritar. La policía llegó y lo primero que vieron fue a su abdomen, porque ya sabían qué estaba pasando, entonces lo primero que fueron a ver era el abdomen. Ella no tenía cortes como los demás, llegaron a la conclusión de que él le habían interrumpido el asesinato y que no llegó a sacarle los órganos. Claro, O sea, le habían cortado la garganta como se las cortaba a todas, pero no llegó a destriparla. exactamente. Bueno, obviamente lo que se teoriza es que no tuvo tiempo de destriparla y que por eso no lo hizo. Pero lo curioso es que al rato llamaron por otro asesinato, que se trataba, bueno, como mencionamos antes, de Catherine Eddowes, que bueno, tenía 46 años, era prostituta y decía saber quién era Jack el Destripador. Catherine fue arrestada por estar ebria y estar haciendo un escándalo en la vía pública, y a la 1 de la mañana fue liberada y los policías le dijeron que fuera directo a su casa. Esta era una situación que para esta muchacha era muy común, era recurrente. Tuvo esto varias de, veces presa por estar claro, alcoholizada en la vida de pública. alcoholizarse y causar ahí conmoción en la vía pública, entonces bueno, era recurrente. Y bueno, a la 1:35 de la mañana, un señor la vio hablando con un hombre de aproximadamente 1,70 de alto, que bueno, ella la vio que estaba frente a este hombre con las manos en el pecho, pero no parecía que estuvieran discutiendo, ni que estuvieran peleando, ni nada, simplemente parecía que estaban en esa postura. Al rato un policía entró a la plaza y vio a una mujer boca arriba, con el cuello y el abdomen cortados, el intestino ubicado en el hombro izquierdo de la víctima y le faltaba el riñón izquierdo y el útero. O sea, cada vez Era peor. se llevaba más cosas. Sí. Al día siguiente llegó una carta diciendo que era el asesino de Kate y de Liz, o sea, de Elizabeth. Sí, Elizabeth. La policía más tarde se daría cuenta de que era una falsificación realizada por un periodista bastante pelotudo. ¿Cómo vas a hacerte pasar? Por un asesino serial, cuando hay un asesino suelto, una investigación en curso. Y vi un montón de víctimas que sufrieron. Muchísimas víctimas que están en el medio pasándola mal. El 16 de octubre llegó una caja con la mitad de un riñón humano y una carta que decía que se había comido la otra mitad del riñón, la cual voy a leer porque la encontré.
Sí, Aguánteme 5 segunditos. es terrible porque además en la carta menciona el tipo de cocción que le dio al riñón y demás. En la carta puso: le envío la mitad del riñón que tomé de una mujer, la otra mitad la freí y me la comí. Estaba muy buena. Atrápenme si pueden. Atrápenme si pueden. Claro, y encima, como mencionamos antes, era muy desafiante en estas cartas que él mandaba a la policía. Pero bueno, la última víctima oficial, la quinta víctima, fue Mary Jane Kelly. Mary era irlandesa, había nacido en 1863 y vivió en Gales hasta que después se mudó a Londres, bien precisamente a Whitechapel. Era analfabeta y se dedicaba a la prostitución, además de tener graves problemas con el alcohol, como ya mencionamos era el perfil de víctimas de Jack. El 9 de noviembre a las 10:45 el casero mandó a cobrarle el alquiler y bueno, su ayudante forzó la entrada y cuando ingresó se encontró con la peor imagen que alguien se puede encontrar. El cuerpo estaba completamente descuartizado, estaba mutilado más allá del reconocimiento. El rostro estaba completamente desfigurado, característica que ahora era nueva, no había pasado hasta este momento. De hecho, si buscan en la wiki van a encontrar... Nosotros no podemos pasar la foto porque por más de que es muy viejo y no se entiende mucho, es fuerte, capaz no todos lo quieren ver y aparte capaz nos bajan el stream. Pero en la Wikipedia de Jack the Ripper la pueden encontrar y es terrible. Claro, pueden encontrar fotos de la autopsia, creo que era de Catherine, y de, bueno, las fotos de cómo encontraron a Mary, que nada, la verdad que es terrible. Pero bueno, estaba completamente desfigurada, estaba mutilada, descuartizada, el abdomen estaba abierto, le habían vaciado los órganos, estaban los intestinos hacia su hombro izquierdo. Nada, era una escena completamente dantesca, incluso decían que habían órganos esparcidos por alrededor del cuerpo, que habían sido retirados los senos y el útero de esta mujer y que le faltaba una parte del corazón. He leído también que había dejado algunos órganos en la mesita de luz, lo cual, bueno, también es macabro porque ¿por qué lo dejarías en la mesita de noche ahí? Es que en la foto se entiende. Es terrible, sí. tipo, tiene todos los órganos salidos del cuerpo. Sí, realmente. Y o sea, tenés que hacer un esfuerzo para entender la foto perdón. porque está en blanco y negro y es un poco complicado entender cómo es la disposición del cuerpo, pero si le prestás la suficiente atención lográs identificar toda la escena. Esta víctima fue diferente a las anteriores, ya que fue asesinada dentro de su cuarto, no en la calle como las anteriores. El asesino tuvo privacidad, lo que le permitió mutilar con mayor libertad y tiempo. Fue la más joven de todas las víctimas, ella tenía 25 años, recordemos que las anteriores tenían entre 43 y 47. Su rostro fue totalmente destruido, lo que algunos interpretan como un elemento personal o de odio específico. Claro. Como que ellos se conocían. Había una saña ahí. Claro, algunos dicen que Mary Jane conocía al asesino, ya que él entró a su habitación y lo dejó entrar, ¿no? Otros piensan que el nivel de violencia fue personal, incluido pasional, más allá del modus operandi habitual. Algunas teorías más extremas sugieren que ella sabía demasiado y que por eso fue eliminada tan macabro. Claro, de una manera ¿por qué le hizo tan grotesca, claro. Venía haciendo cosas terribles, ¿no? Claro. Obviamente, pero esto fue como peor. Sí, no, es que fue la víctima la que más desfiguró, no había ninguna víctima previa. La cara era completamente, o sea, se ve en la foto, irreconocible, no le dejó un rasgo reconocible. Está completamente de hecho, aplastada. No hay imágenes o sea, no hay una foto de la cara del cuerpo de esta mujer, como sí hay de los otros cuerpos, porque era tal el grado de que era irreconocible que no le sacaron, no se entiende nada. De hecho, la ilustración que mostramos hace un momento era una referencia a cómo se veía ella en vida, pero no hay más que eso. Recordemos que en ese momento no era tan común las fotos. Pero bueno, tras el crimen de Mary Jane, no se volvió a registrar ningún asesinato relacionado a Jack the Ripper oficialmente con las mismas características. Algunos asesinatos posteriores fueron sospechosos, pero ninguno encajó del todo con el mismo patrón del destripador, o sea, hablando del mismo nivel de precisión con los cortes, las firmas, la brutalidad, la zona en la que estaban las heridas, no concordaba 100%. Entonces, esta abrupta desaparición disparó la especulación no solo de los policías, sino también de la prensa y de la propia gente que vivía en la zona. ¿Qué pasó? ¿Se murió? ¿Se cansó de matar? ¿Lo metieron en un psiquiátrico? ¿Quedó encarcelado por otro delito que hubiera cometido y nunca más salió en libertad?
No se sabe. Yo la verdad no sé qué opinar de eso. Yo tampoco. O sea, no Yo sé tampoco. si se habrá quitado la vida, no sé si lo habrán metido preso por otra cosa y no sabían que era él y estuvo preso sin que sepan que era Jack el Destripador. No, para mí no se cansó de matar porque era algo que No. Esa 100% te Lo digo traía que no en él. fue. Eso o sea, no para fue. mí no se cansó de... Para mí, o sea, la que yo creo con más fuerza, aunque la de que lo hayan encarcelado por otra cosa y que, bueno, se haya quedado ahí en la cárcel hasta su muerte, me parece lógica, pero la que a mí me parece la más probable es que haya muerto por otro motivo. Algún encontronazo, algún criminal que se lo cruzó y lo mató. O tenía algo y se murió O porque tenía se capaz comió un alguna riñón. enfermedad. No creo que sea... Claro, y Muy aparte, no lo mencionamos, pero la mujer a la que le sacó el riñón tenía una enfermedad en los riñones, así que bueno, capaz en Que algún se le ensanchaba, grado, no me acuerdo cómo se llama, pero que se le ensanchaban, sí, ¿no? se le agrandaban los riñones y O sea, capaz, por eso digo que capaz le hizo mal el riñón. claro, pero bueno, no sé, como todo no podemos hacer más que especular en este momento. Después del último crimen, los detectives y el público comenzaron a especular más intensamente. Algunos sospechosos famosos que surgieron fue Montague, creo Sí. que se dice, John Druitt, abogado y maestro que murió porque se suicidó. Semanas después del último crimen. Está Aaron Kosminski, peluquero polaco con problemas mentales, internado en un asilo. Y después está Michael Ostrog, Francis Tumblety, entre otros que nunca se supo quién realmente era. En el siglo XX y XXI se agregaron muchos más, incluso teorías conspirativas que incluyen a la familia real, médicos de la reina, artistas famosos como Walter Sickert Ujú. y más. El caso nunca se resolvió, o sea, hasta Claro. el día de hoy no se sabe quién fue, por eso estamos diciendo que no sabemos qué pasó. En 2014, un estudio de ADN parcial vinculado al pañuelo de Catherine Eddowes apuntó a Aaron Kosminski, pero la prueba es altamente cuestionada por científicos porque habían pasado Claro. muchos años. Yo también traje una carta, bueno, en realidad fue la declaración de uno de los médicos al inspeccionar el cuerpo de una de las tantas víctimas que tuvo, que decía: no cabe duda de que los 5 asesinatos fueron cometidos por la misma mano. En las primeras 4 las gargantas parecen haber sido cortadas de izquierda a derecha. Y en la última, debido a la extensa mutilación, es imposible decir en qué dirección se hizo el corte fatal. Aunque se encontró sangre arterial en la pared, salpicada cerca de donde la cabeza de la mujer debió haber estado. Las circunstancias en torno a los asesinatos me llevan a deducir que las mujeres estaban recostadas al momento de ser asesinadas y en todos los casos el asesino cortó primero la garganta. O sea, primero las degollaba para después llevar a cabo el resto de su O sea, ritual. las mataba con el corte de la garganta y después las Les destripaba. iba haciendo, claro, todas las incisiones para lograr, Que encima a todas las dejó igual, tenían la pollera hasta la ropa interior. claro, levantada. Bueno, de hecho, si buscan la foto de Mary Jane, que es la última que mencionamos, Se ve cómo está. se ve el estado en el que está. También, bueno, hay algunas fotos de cómo están los lugares en los que fallecieron las víctimas hoy en día. Que bueno, obviamente es curioso, ¿no? Transitar esa calle y decir: acá fue encontrado el cuerpo de las víctimas Aparte un de caso Jack. tan conocido, o sea, estar ahora Claro. hoy en día ahí Sí, y total. saber que ahí pasó eso. Total. Bueno, ahí se ve un poquito de las fotos, algunas en 1960, otras en el 94. Fueron años más tarde que fueron mostrando cómo estaba el lugar, ¿no? En esta que estamos viendo ahora, ese montículo de arena o de tierra que ven ahí grande es en donde fue hallado el cuerpo. Así que nada. De la primera víctima era, ¿no? Claro, de la primera víctima. Tras el asesinato de Mary Jane Kelly, el caso entró en silencio, sin nuevos crímenes, con la firma del destripador. La policía quedó desacreditada y el asesino, o su leyenda, desapareció entre las sombras de Londres para siempre, dando origen a uno de los mayores misterios criminales de la historia. Es así como termina el caso del día de hoy, la verdad. Uno de los casos más interesantes, más llenos de información grotesca, si se quiere, porque la verdad es que nada. Aparte de las fotos de las víctimas que... No, es terrible, es Como terrible. siempre hacemos, todos los casos que hacemos obviamente son terribles, no hay uno peor que otro, Sí. pero estos así que son tan macabros, que Sí, abría a la sí, gente, sí. se robaba los órganos, se los comía, después mandaba la mitad por una caja, tipo es muy de cosa que hacer una película. Sí, yo Decís, "No, esto no realmente en este caso recomiendo discreción. O sea, si son personas sensibles, no miren las fotos porque son muy explícitas, son muy fuertes.
y la realidad es que es un caso que marcó la historia en un antes y un después, en todo lo que fue la historia criminal. ¿Viste? La verdad que fue una locura. Pero bueno, ¿qué opinas, opinó? Melu? No, yo la verdad no lo puedo creer. Yo vi las fotos que me las mostraron antes y dije, no puede ser. ¿Cómo estas fotos, sabiendo que el caso es muy viejo, existen? O sea, te da más impresión porque parece que Es no que entendés mucho, pero sin embargo se la entiende. foto se puede llegar a entender. Dios mío, la impresión que me dio a mí, encima que me da impresión todas esas Encima cosas, nosotros pero íbamos abriendo las fotos de víctima por víctima y era cada vez peor. O sea, la primera se veía solo Claro. su cara, una foto post-mortem, o sea, Claro. estaba simplemente Sí, fallecida. claro. La otra también era como que solo estaba, no tenía cosas que te daban como impresión. Ya la cuarta, que fue Catherine, Ujú. se veía el cuerpo entero como estaba todo zigzagueado, abierto Sí. de acá a la pierna. Claro. Y ya el último es terrible porque están todos los órganos abiertos en la cama. Claro. O sea, sí, se ve. y encima se ve desde dos ángulos diferentes, se ve toda la escena. En el de Catherine se ve que tiene las heridas en zigzag en la zona abdominal. Yo lo que entiendo es todo el tajo que se ve cosido desde el esternón hasta la zona del abdomen. Fue algo que le habrán hecho para En la la autopsia. Autopsia no era realmente una autopsia en esa época, no era que había un cuerpo de criminalística, un forense que fuera a hacer una autopsia, Era pero un médico una cirujano. revisión de algún médico cirujano que metió mano ahí, pero realmente ahí se ve el cuerpo completo de la víctima, el cadáver obviamente. También recomiendo discreción porque es muy fuerte ver esa imagen. Y bueno, hablando un poco del caso, eso, me resulta tipo muy loco que sea un caso tan viejo, que estén esas imágenes y también todo lo que pasó, obviamente, ¿no? Sí. Y cómo es que nunca se supo nada, ni siquiera hay una ilustración de cómo podría haber sido Jack No, el encima Estripador. buscamos nosotros y es todo como que le hicieron medio dibujito, ponele. Claro, sí, O sea, o que sea, le hacían como con caras raras y no hay una humanización, ponele, de claro, lo no, que no hay fue. como una especie de identikit, por ejemplo, Claro. ¿no? O como, che, podría haber sido así en base a las descripciones, el bigote que mencionaban tanto. Nunca se armó. Nunca se armó. Y cómo los datos que daban a la policía, tipo la gente que la veía con las víctimas las últimas veces, eran muy pobres también. Sí. Porque era como la vi a tal hora que salió y nada Claro. más. O sea, con un tipo que medía unos 70, Ujú. se vestía así medio negro. Claro. Sí, y Es que era además. todo lo que decían, porque más que eso, que encima a nosotros nos llamó la atención que todas las víctimas eran alcohólicas y prostitutas, y en una carta lo dijo, que a él no le gustaban las mujeres prostitutas. Ujú. O sea que, y encima la mayoría de mujeres que vivían ahí lamentablemente tenían que recurrir a eso porque no había trabajo y no tenían plata, entonces Es como lo mencionamos al principio, eran más de 1600 mujeres que se prostituían para vivir porque no tenían otra alternativa. Realmente es un estado general de la sociedad que creo que no se volvió a experimentar al día de hoy. o sí, pero no se ve como O antes. sí, y no se llega a percibir de la misma manera que en esta época. También es cierto que en esa época los burdeles estaban muy de moda. Hoy en día es algo que está completamente cancelado, por supuesto, aunque siguen existiendo. Pero es como que es mucho más retraído todo, como más secreto. Antes era un burdel, otro burdel, otro burdel, otro burdel, así era uno atrás del otro. Y me llamó la atención el grado de alcoholismo de la gente en la sociedad en esa época. Pero bueno, y la gente en el chat comentó algo, dijeron algo. Acá pusieron, Dios, qué miedo, ¿se imaginan que pase acá en Argentina? Yo No. creo que Crisis. este caso en especial, al ser tan viejo y al ver muy poca información, casi nada, siento que ahora sería medio imposible que pase tan secreto, que Ujú. digamos que no haya tantos datos, porque es como que ahora, hoy en día, o sea, algo más saca, ¿entendés? Claro, Algo más sí. por cámaras o por lo Aparte, que sea puedes ver. yo lo que pienso también es, por ejemplo, ¿no? La víctima que encontraron, la persona que estaba manejando por la vía pública, que después se sumó el otro. Claro, eran las 3:30 de la mañana. En esa época no había la iluminación pública No se y veía todo eso. nada. El alumbrado público era re pobre. O sea, habían farolas con un poco de no sé, velas encendidas y rezá para que te alcance para ver algo, ¿viste? Que encima también me llama la atención, que me acabo de acordar y que no lo pusimos, que creo que a la segunda mujer que encontraron la habían encontrado tirada en la puerta de una casa, que al lado había un establo,
Y le preguntaron a las personas, o sea, tocaron la puerta y dijeron, no escucharon nada, dijeron que no habían escuchado nada. En ninguno de los casos nadie escuchó nada, o sea, las mujeres, ¿qué les hacía para que no griten? Degollarlas. Cuando degollas a una persona, también si la herida es lo suficientemente profunda, le cortas las cuerdas vocales, entonces no puede hablar. Y así, si no se las cortes, se empiezan a ahogar con su propia sangre. O sea. En el momento que él las agarraba para hacerles eso, ella ya puede gritar, o sea, que él está... Y capaz las agarraba por atrás. Y estaban recostadas en el piso. Claro. O sea, el médico dijo que todas estaban recostadas en el piso cuando las mataron. Y además, la última víctima, él la conocía por estar, digamos, dentro del lugar en donde ella dormía. Debería conocerla y no sabemos si el resto también. Entonces, capaz jugaba con eso, ¿no? Te conozco, le hacía algún juego, alguna artimaña para que ella estuviera en el piso. Estamos, no sé, jugando a algo, como haciendo cuenta de jugar, y claro, el tipo, la intención todo el tiempo fue matarla, ¿no? No, la verdad me parece muy macabro todo. Sí. Y más la mente del chabón de después mandar las cosas a la policía, las cartas. La otro riñón y dijo que se le No, y se terrible, lo comió. Vos terrible. estás enfermo, Claro, seguramente. acá ya no solo estamos hablando de una persona que era asesina, sino que también era caníbal, porque Se estaba comiendo literalmente en una carta dijo que se comió un riñón. Y también le gustaba con todos los úteros. le gustaba demostrar que lo hacía. Claro, Sí, o sea, claro. Es que completamente psicópata. Y además buscaba el reconocimiento, o sea, él estaba orgulloso de los asesinatos que había cometido realmente. Y en otra carta también decía, veo cómo la policía habla tan inteligentemente y dice que me encontró, pero no es así, o sea, se jactaba, se ponía feliz de que no me encontraran, se reía de la policía en su propia cara. O sea, un sádico total. Sí, totalmente. Sádico total. Y bueno, nada, después Fifi pasó acá por el chat, no nos pudo escuchar, pero dijo que estaba acá presente y dijo, por suerte lo puedo ver en YouTube en el canal de Voces en Foco. Claro. Así que Exactamente. Muy bien, Fifi. Así que si quieren ver este caso o cualquiera de los otros que venimos cubriendo, pueden entrar a nuestro canal de Qué YouTube. bien que ahí andamos van a con encontrar Pasame la todo. Lupa, ¿eh? Sí, me encanta. ¿Estamos desde febrero? Desde febrero, sí. Míranos acá sentaditos. 4 meses ya. Mira vos. Y además traemos cada vez casos más y más macabros, más interesantes. Yo la verdad siempre digo que mi caso favorito, igual por el cariño que le tengo, fue el de los Pucho. La verdad fue increíble. increíble, fue insuperable. No teníamos guión, no hacíamos nada, tipo, no hacíamos esto que hacemos ahora. Fue simplemente, bueno, nos sentamos y hablamos. Sí, y O sea, fue uno de los mejores casos para mí, o por lo menos el que más me interesó Muy bueno. a nivel general. Pero bueno, si quieren ver este y muchos más casos, son bienvenidos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. En YouTube tienen subidos todos los videos de Pasame la Lupa, todos los capítulos hablando de los diferentes casos. Si quieres ver un caso que todavía no cubrimos, podés dejarlo en los comentarios o por cualquiera de nuestras redes sociales por mensaje directo, que nosotros con el mayor de los gustos lo vamos a hacer. Miércoles que viene se viene primer programa de mini casos. Vamos a hacer 2 casos. Tienes que decir cuáles, tipo, cállate. No. Vamos a hacer 2 casos por separado. Vamos a hacer una breve pausa en el medio. 5 minutos. Unos 5 minutitos como para descansar, que también es mucha información. Así que nada, esténse atentos porque va a ser muy interesante. Son casos que son nacionales, de todo lo que voy a decir, que les van a interesar Muy mucho. conocidos. Muy conocidos. Así que nada, los esperamos este viernes en Voces en Foco de 16 a 18 como siempre, y el sábado de 12 a 13 en Eco de Mañana, que venimos en una racha, estamos imparables, en Eco no nos para nadie. Así que nada, los esperamos, los queremos un montón y nos vemos. ¡Chao!